Apreciables hermanos y hermanas que nos escuchan por este medio, nos es un gozo estar con ustedes, que la paz de Dios sea en sus corazones. Hoy más que nunca que estamos viviendo en este tiempo tan difícil, tan peligroso, que a la verdad necesitamos estar en compañía con nuestro Señor Jesucristo. Hoy las calamidades por donde quiera está haciendo un desbasto en la humanidad. Todos nosotros tenemos que entrar en el plan divino de Dios. En el plan divino de Dios es que el Señor tiene grandes. Es por eso que nosotros como creyentes en todo el mundo debemos unirnos para hacer lo correcto ante los ojos de Dios. En este tiempo difícil podamos nosotros comprender el plan de Dios para la humanidad, y no solo para la humanidad, sino también podemos ver que el plan de Dios está sobre esta tierra. Todas estas cosas que están en este mundo están sufriendo calamidades, la humanidad, los animales y todo lo que está sucediendo en esta atmósfera. Por lo cual, hermanos y hermanas, podamos ponernos de parte del Señor y seguirle ahora más que nunca. Que la palabra de Dios pueda ser el camino a seguir como creyentes de este mensaje que estamos en toda la faz de la tierra. Por lo cual, hermanos y hermanas, antes de iniciar con nuestro estudio, le pedimos que podamos abrir la Biblia y leer en el libro de Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Dice la Biblia en Ezequiel 20, 20. Dice así la palabra de Dios. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. La Biblia nos dice que debemos santificar el día de reposo, porque el día de reposo es una señal que Dios ha dejado para su pueblo. Y hemos de iniciar con nuestro estudio en esta hora, por lo cual les invito a que nos pongamos de rodillas para dar inicio con nuestro estudio. Vamos a orar. Señor del cielo, le damos gracias por su infinito amor y su grande misericordia. Gracias por las señales de los tiempos. Gracias, oh Señor, porque un pueblo usted tiene en esta tierra que enfrentará el tiempo de angustia cual nunca fue. Le pedimos, oh Señor, que nos dé sabiduría e inteligencia para comprender su palabra y vivir de ella. Le pedimos, oh Padre, que su paz nos acompañe y bendíganos en el estudio de su palabra en esta hora. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas que nos acompañan, nuevamente estamos agradecidos con el Señor por esta gran oportunidad que nos da para que podamos reconocer el tiempo en que vivimos. Es por eso quiero compartir con ustedes la importancia de leer las Sagradas Escrituras. Voy a leer de un matinal del Espíritu de Profecía. El matinal lleva por título La fe por la cual vivo. Está basada en el día jueves 8 de enero. Misterio que no podemos penetrar. Hay grandes misterios que nosotros no podemos penetrar. Dice aquí la palabra de Dios en Romanos 11:3. Romanos 11:3, la Biblia dice así: Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Si hay algo, hermanos y hermanas, que Dios ha puesto en esta tierra, que su ciencia, la ciencia divina de Dios, esa llave de la ciencia, nos enseña cosas espectaculares. Usted no comprende el momento en que vive, usted no comprende los problemas que enfrentamos día con día, la economía, problemas familiares, problemas económicos, problemas sociales,
problemas de trabajo, etcétera, 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 problemas con los hijos. Usted no entiende cada magnitud de problema que nos enfrentamos, pero cuán grande es la sabiduría de Dios y la ciencia de Dios que Él nos entiende. Por eso la Biblia dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. Nuestro Dios, sus planes son hermosos, aunque pareciera ser que la senda que el Señor nos lleva es una senda de dificultad, pero siempre son hermosos. Como usted comprenderá, recuerda de José. José fue vendido por sus propios hermanos. La senda que él caminó fue la senda más oscura, una senda de sufrimiento, una senda de dolor. Mas sin embargo, hermanos y hermanas, llegó a ser el gobernador de Egipto. Y no solo eso, rescató aquella humanidad y en aquel tiempo de crisis. Dios utilizó a José para dar de comer en aquel tiempo el mundo que estaba pasando por una crisis de hambre. Una gran hambruna vino al mundo en el tiempo de José. Entonces, todos hemos de pasar una prueba, todos hemos de pasar precisamente las pruebas que el Señor nos manda y que el enemigo hará que nosotros podamos tropezar o caer. Pero queridos hermanos, cualquier cosa y en cualquier senda que usted esté, dele gracias a Dios por todas las cosas. Es tiempo de que meditemos y debemos creer en el Dios verdadero. Nuestra fe debe ser más genuina hoy más que nunca. Dice el Espíritu de profecía, la palabra de Dios como el carácter de su divina autor presenta misterios que nunca podrán ser plenamente comprendidos por seres finitos. Si fuera posible para los seres terrenales obtener un pleno conocimiento de Dios y de sus obras, no habría ya para ellos después de lograrlo, ni descubrirlo de nuevas verdades, ni crecimiento en conocimiento, ni desarrollo ulterior del espíritu o del corazón. Dios no sería ya supremo y el hombre, habiendo alcanzado el límite del conocimiento y progreso, dejaría de adelantar. Demos gracias a Dios de que no es así. Dios es infinito. En Él están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Y por toda la eternidad los hombres podrán estar siempre escudriñando, siempre aprendiendo, sin poder agotar nunca, sin embargo, los tesoros de la sabiduría y la bondad y el poder. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nuestro Dios es infinito. A tal grado, queridos hermanos, que estaremos aprendiendo continuamente cada día. A tal grado, hermanos y hermanas, que nosotros que vivimos en los tiempos finales, no comprendemos la magnitud y las cosas que hemos de enfrentar en nuestro diario vivir y de lo que ha de venir a través de las generaciones que en este mundo la humanidad tendrá. Pero algo que sí podemos comprender, hermanos, es que el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra, el conocimiento de nuestro Padre que está en los cielos, cada día estaremos aprendiendo de Él. Así como dice esta cita, y por toda la eternidad los hombres podrán estar siempre escudriñando, aún en la eternidad, siempre aprendiendo sin poder agotarse nunca. Sin embargo, los tesoros de la sabiduría y la bondad y el poder. Sigue diciendo la inspiración, los misterios de la Biblia, lejos de ser argumento contra ella, se encuentra entre las más
fuertes pruebas de su inspiración divina. Si su descripción de Dios consiste solo en lo que nosotros pudiéramos comprender, si su grandeza y majestad pudiese ser abarcadas por mentes finitas, la Biblia no llevaría como lleva evidencia inconfundible de la divinidad. Cuando más escudriñamos la Biblia, tanto más profunda es nuestra convicción de que es la palabra de Dios viviente, y la razón humana se inclina ante la majestad de la revelación divina. Cuando usted estudia más la Biblia, usted comprenderá más el plan de Dios. Sin embargo, hermanos y hermanas, a veces nos confundimos. ¿Cuántas veces usted se ha preguntado por qué el Señor permite esto? ¿Por qué esto me pasa a mí? Y aseguro, no hemos estudiado realmente la Biblia y no hemos comprendido el plan de Dios. Usted creía que hacerse cristiano su vida iba a cambiar. La Biblia dice: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nuestro Señor Jesucristo claramente dijo que el que quería seguirle a Él, el que le quiera seguir, va a tomar una cruz y va a cargar una cruz. Ser cristiano no es fácil. Empieza una nueva vida en el cristianismo, una vida de abnegación, una vida hecha nueva, y tiene que haber sacrificios, cambio. Lamentablemente hemos sido cristianos por muchos años y sin embargo todavía no hemos cambiado. Pero en el momento de crisis, les aseguro que si hoy pasara un terremoto mundial, las iglesias estarían llenas. Ahorita que está pasando estas enfermedades y epidemias o plagas que están cayendo, muchos quieren estar en la iglesia, pero solo es el momento. Ahora que hemos de regresar a nuestras iglesias, hermanos y hermanas, podamos nosotros realmente ir convertidos, no convencidos. Muchas veces muchos líderes han estado predicando paz y seguridad. Hermanos y hermanas, es tiempo de decir la verdad tal como está escrita. Una gran crisis se avecina en la iglesia y en el mundo. Pero la primera crisis que viene, hermanos, es para nuestra iglesia. Porque nos hemos contaminado con el mundo, hemos bajado las normas. Es tiempo que ahora que regresemos nuevamente a nuestras iglesias, podamos regresar con un corazón convertido, no convencido, sino convertidos. Es por eso la gracia divina de Dios y el conocimiento infinito de Dios, su palabra es infinita. Cada día nosotros necesitamos aprender cada día más y más de Dios. Y usted está siendo invitado para aprender de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios por todas las cosas que están sucediendo. Y debemos estar agradecidos, porque ahora es el tiempo de buscarle al Señor mientras puede ser hallado. Que el Señor del cielo nos siga bendiciendo y nos enseñe a través de su palabra los eventos que han de suceder. Voy a leer un texto de la Biblia, un texto muy conocido para muchos. Está en el libro Primera de Tesalonicense. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras. En el libro de Primera de Tesalonicense, capítulo 20. Vamos a ir a Primera de Tesalonicense. ¿Sí, hermano? 5. Primera de Tesalonicense, capítulo 5.
versículo 19, 20 y 21. Dice la Biblia: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno. La Biblia dice: no apaguéis el espíritu. Y esto es claro, no debemos apagar el espíritu. Y este es un punto importante: no menospreciéis las profecías. Por mucho tiempo hemos estado predicando temas proféticos. Y muchos hermanos dicen: ¿para qué las profecías? ¿Para qué las profecías? ¿Para qué las profecías? Pero en el tiempo de crisis, usted no sabe para dónde ir por no conocer las profecías, por no examinar las profecías, no examinándolo todo ni reteniendo nada. La Biblia dice examinarlo todo y retener lo bueno, pero no examinamos nada ni retenemos nada. Pero en estos momentos las profecías son de gran importancia, porque la profecía nos guía el camino a seguir, primeramente para acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y para estar preparados en los tiempos que estamos viviendo. Por eso es claro examinarlo todo y retener lo bueno. Quiero leer un texto del Espíritu de Profecía que nos ayudará a comprender grandes verdades. En el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 318, dice la inspiración, nuestra hermana Elena de Juárez, inspirado por Dios, dice así. Voy a leerlo de aquí de nuestra computadora. Dice así: una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Una crisis aguarda al mundo. ¿Hay una crisis para quién? Para el pueblo de Dios, para nuestra iglesia, y también una crisis aguarda el mundo. La lucha más portentosa de todas las edades está por producirse. Acontecimientos que durante más de 40 años nosotros, basados a la autoridad de la palabra profética, hemos declarado inminentes, se están cumpliendo ante nuestros ojos. Ya se ha instado a los legisladores de la nación a estudiar la cuestión de una enmienda de la Constitución para restringir la libertad de conciencia. Ha llegado a ser de interés e importancia nacional la cuestión de imponer la observancia del domingo. Bien sabemos cuál será el resultado de este movimiento. ¿Estamos listos para la crisis? ¿Hemos cumplido fielmente el deber que Dios nos ha confiado de advertir al pueblo acerca del peligro que se le espera? Queridos hermanos y hermanas, un peligro se avecina al pueblo de Dios. ¿Qué será ese peligro? Ya que se están formulando la ley dominical. ¿Sabía usted que antes de la ley dominical ha de venir algo primeramente a nuestra iglesia? Sí, hermanos, algo ha de venir a nuestra iglesia. Un juicio se avecina a nuestra iglesia. Pero lo que antes se ha dicho por mucho tiempo a través de la profecía, no se le ha tomado en cuenta. Pero ahora que las cosas están yendo, nosotros debemos comprender que el Señor del cielo trae una advertencia para su pueblo. Y esta advertencia es precisamente que nuestra iglesia se prepare, porque una crisis viene a la iglesia y una crisis aguarda al mundo. Voy a repetir, este libro se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 318. Queridos hermanos y hermanas, que estas dos crisis, uno para la iglesia y otro para el mundo. Para el mundo, hermanos, viene una crisis que se le llama ley dominical. Pero para la iglesia también se va a enfrentar otra crisis. Van a venir muchas crisis. Una
es precisamente el factor económico. La economía se devaluará. No solo esto, también vendrá un juicio a la iglesia. Y no solo esto, también, hermanos, ha de venir también una ley dominical. Y si fuera poco, hermanos, también ha de venir, antes de la ley dominical, tiene que venir también una guerra que se ha de pelear en el Medio Oriente. Quizá con la ayuda de Dios, con mayor tiempo y en otro estudio, podemos ver que la Biblia ha dejado estas profecías exactas para nosotros. Y debemos comprender que el Señor del cielo traerá un plan espectacular para la humanidad. Y este plan es la salvación, primeramente de su pueblo y la salvación del mundo. Por eso hay una crisis en la iglesia que Dios ha de proteger a sus hijos fieles. Y una crisis en el mundo donde el Señor ha de proteger sus hijos que ha de tener también fieles que están en el mundo, y Dios va a rescatar a sus hijos. Usted está siendo llamado para poder enfrentar esta crisis y prepararse para este tiempo que ya nos estamos avecinando. Queridos hermanos y hermanas, hay algo sorprendente que me encanta recordar. Es cómo nuestro Dios, en medio de las grandes tribulaciones, cuando nuestro Dios se acordó de su pueblo que estaba en Egipto, en medio de el pueblo de Dios, en medio de las grandes dificultades, esclavitud, el Señor del cielo le prometió a su pueblo traerlo de nuevo a casa. Pero nunca fue algo fácil. Mas sin embargo, los que pudieron confiar en el Señor, lo sacó de la tierra de Egipto, mandó 10 plagas. Y tuvieron que pasar largo tiempo, un gran proceso, pero el Señor del cielo cumplió su palabra. De igual manera nosotros, hermanos, si estamos en manos del Señor, reconocemos la palabra de Dios y caminamos por tu senda, examinándolo todo y reteniendo lo bueno, ¿por qué dudar del poder del Señor? Al contrario, debemos estar gozosos que el Señor se está manifestando a través de sus hijos, su pueblo que está en esta tierra. Queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a iniciar con nuestro estudio titulado La crisis se aproxima. Quiero leerles de aquí del libro A fin de conocerle. Vamos a utilizar la tecnología de nuestra computadora, los textos que ya tenemos seleccionados para nuestro estudio. En el libro A fin de conocerle, la página 356. Repito, del libro A fin de conocerle, página 356, dice así la inspiración: la crisis se aproxima sigilosamente a nosotros. El sol brilla en el cielo, haciendo su recorrido usual, y los cielos aún declaran la gloria de Dios. Usted se levanta en la mañana, ve el sol, y luego llega la tarde, el sol se oculta, y pareciera ser que no ha de suceder nada. Mas sin embargo, la crisis se aproxima sigilosamente a nosotros. Hoy estamos entrando en una crisis económica. Y atrás de todo esto vienen grandes cosas. Es por eso que debemos estar despiertos. La inspiración dice que esta crisis llega así como usted ve salir el sol y entra el sol. Ahora comprendamos lo que el Señor está diciendo en su palabra. Debemos estar alarmados de la crisis. Alarmados. En el libro Alza tus ojos, otro matinal del Espíritu de Profecía, en la página 86, dice la inspiración así: bien, podemos sentirnos alarmados por la crisis que está delante de nosotros. Se ha transgredido la ley de Dios y el resultado se ve en la confusión y la anarquía que inunda
el mundo. Se considera que las vidas humanas tienen poco valor. El espíritu de descontento se está extendiendo en forma desordenada. Y es cierto, hermanos, el espíritu de inconformidad y de descontento ha estado desarrollándose. Y esta crisis se ha venido entre nosotros continuamente. Bien podemos sentirnos alarmados por la crisis que está delante de nosotros. A tal grado, hermano, dice que se ha transgredido la ley de Dios y el resultado se ve en la confusión. Nosotros somos el pueblo de Dios, todos, como adventistas del séptimo día. Hermano, ¿qué es la crisis entonces que viene para nosotros como iglesia? En cada periodo de tiempo ha venido una crisis. En la iglesia de Éfeso vino una crisis. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Apocalipsis 2, 4, dice la Biblia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál fue la crisis de la iglesia de Éfeso? Que como iglesia estaban dejando su primer amor. Conocían de Cristo, conocían de Dios, pero el fervor como pueblo se le estaba apagando, dejando su primer amor. Ahora vayamos a la iglesia de Esmirna. ¿Qué pasó con la iglesia de Esmirna? En el libro de Apocalipsis 2:9 dice así: yo conozco tus obras y la tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Queridos hermanos, de acuerdo a este texto, la Biblia dice que el pueblo fiel del Señor en la iglesia de Esmirna, ellos, la Biblia dice que yo conozco que tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero había un problema: pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Una de las crisis que enfrentó la iglesia de Esmirna fue los que dicen ser judíos y no lo son. Quiere decir que había personas dentro de la iglesia de Esmirna que vivían de una manera liberadamente. Decían ser cristianos, pero practicaban la mundanalidad. Y quiero decirles algo, hermanos, vamos a ver todas las iglesias y sus crisis. Y en la iglesia del tiempo del fin van a estar todas esas crisis en la última iglesia. La iglesia de Esmirna dice ser judía y no lo es. La crisis en la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, dice así: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La Biblia, claramente, una de las crisis del pueblo de Dios en la iglesia de Pérgamo es: yo conozco tus obras y donde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Hermanos, ¿cómo estaba la iglesia en ese tiempo en crisis? Y el pueblo de Dios fiel, reteniendo el nombre del Señor, pero en una lucha terrible, porque el enemigo estaba tratando de acabar esta iglesia. La iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo en crisis. Ahora vayamos a la iglesia de Tiatira, en el capítulo 2, versículo 20, dice así: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras,
Pero aquí, hermanos, podemos notar, capítulo 2, versículo 20, dice aquí claramente cómo el Señor conoce las obras. En el versículo 19, conoce las obras de la iglesia de Tiatira. Ahora vamos a leer el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. También había un reclamo para ella. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué problema ahora tenía la iglesia de Tiatira? Que estaba tolerando a una mujer llamada como Jezabel. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer. ¿Quién fue Jezabel? Jezabel era la que mataba a los profetas. Jezabel era aquella mujer que era esposa del rey Acab. Y a tal grado, y si ustedes recuerdan la historia, Jezabel era una mujer que también, cuando estaba esperando a Jehú, que iba a llegar ante ella, se pintaba los ojos con amonio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántas Jezabel hay en nuestra iglesia el día de hoy? Y que enseñan a fornicar. Cuando usted ve a muchos de nosotros en estos tiempos finales amonestando al pueblo para que haga un cambio, muchos líderes de nuestra iglesia cometen el grave error con este espíritu de la iglesia de Tiatira. Cuando una señorita se quiere casar y presenta al pastor, aquí traigo mi novio que es de otra denominación o que es del mundo, que tiene muchos vicios, el pastor a veces da un mal consejo con este espíritu de Jezabel. Cásate con ella, que al final algún día él se va a convertir. Ese es el espíritu de Jezabel. Todas las iglesias en crisis, y lo más terrible, que la última iglesia que va a aparecer en la escena es la que tiene todas las crisis de esas iglesias. Y si fuera poco, es la que va a enfrentar el tiempo de angustia cual nunca fue. ¿Qué otra iglesia hay? La de Sardis. La iglesia de Sardis en el libro de Apocalipsis 3:1 dice así: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Versículo siguiente. Sigue diciendo, voy a terminar el versículo 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombres de que vives y estás muerto. ¿Cómo estaba la iglesia de Sardis? Dice que vivía, pero estaba ¿cómo? Muerta. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Repito, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La iglesia de Sardis estaba en un grave problema. Ahora, podemos notar aquí que tienes el nombre que vives, pero estás como muerto. Vamos ahora a analizar la siguiente iglesia, la iglesia de Filadelfia. Capítulo 3, versículo 9 dice así: he aquí yo entrego, capítulo 3, versículo 9, la iglesia Filadelfia. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que venga y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La iglesia de Filadelfia tenía también gente que estaba pasando en una gran crisis. Mientras que unos estaban reconociendo al Señor, en el versículo 8, capítulo 3, verso 8 dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra
y no has negado mi nombre. Estos eran los santos de la iglesia de Filadelfia. Mas sin embargo, habían gente infiltradas que también estaban no caminando en los caminos del Señor. De acuerdo al versículo 9, la inspiración dice: yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué quiere decir, hermanos y hermanas? Que aún en la iglesia de Filadelfia habían personas que decían ser cristianos y no lo eran, como iniciamos con las primeras iglesias. Ahora llegaremos a la iglesia, la última iglesia. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 dice así: y escribe al ángel a la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿El testigo qué? Fiel y verdadero. Podemos notar aquí entonces cómo el Señor habla a la iglesia de la Odisea. En el versículo 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Podemos notar que la iglesia de la Odisea también tiene una gran dificultad. La gran dificultad que tiene la iglesia de la Odisea es que dice que es rico y que no tiene necesidad y no tiene nada de necesidad, pero Dios lo descubre diciendo que es un desventurado, es miserable, es pobre, es ciego y es desnudo. Eso es la característica de la iglesia de la Odisea. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El Señor tiene algo para ella también. Apocalipsis 3:20 nos habla de la siguiente manera. Dice aquí, dice así la Biblia, dice: y aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿La puerta de quién? De la iglesia de la Odisea. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios tiene este plan, el plan de que la iglesia, nuestra iglesia, pueda regresar al camino correcto, dejando la mundanalidad, y podamos todos iniciar una vida cristiana genuina. En el capítulo 3, versículo 16, dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, ¿cuál es el problema si la iglesia no quiere enmendar su camino? Que el Señor ha de vomitar de su boca. Usted decide ser, uno, el cuerpo de Cristo o ser el vómito de esta iglesia. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, usted caminará en el camino que Dios ha dejado en su santa palabra. Pero si usted se cree rico y que no necesita aprender de nadie porque usted ya se sabe toda la Biblia y que usted no quiere saber más de las Escrituras porque usted dice que ya lo sabe todo, usted está en un gran problema. Usted se está preparando para hacer vómito. Pero si usted quiere ser parte del cuerpo de Cristo, examine todo y retenga lo bueno. Es una invitación que el Señor hace. No vaya a ser que le cierre la puerta, rechace lo que el Señor le está diciendo. Por eso estos tiempos de crisis, la mayoría, en vez de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, la mayoría están temblando. ¿Por qué están temblando? Y esto no es nada, hermano. Vendrán tiempos más difíciles donde vamos a querer entender todas las profecías, porque no vas a saber ni para dónde ir, por no querer examinarlo todo y retener lo bueno. Hoy es el tiempo. Los ministros deben dar un mensaje
Los ministros no deben dar un mensaje de paz y seguridad. Lamentablemente muchos están predicando paz y seguridad. ¿Qué es lo que deben dar los ministros? Deben dar un mensaje a tiempo, que despierte la iglesia, aunque todo el mundo lo odie. Unos cuantos ministros andan predicando un mensaje contundente, pero la mayoría de paz y seguridad. Voy a leer en el libro Joya de los Testimonios, tomo 1, página 327. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 327, dice así. El mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. El espíritu de profecía dice que hay un mensaje para la iglesia de la Odisea y se le aplica al actual pueblo de Dios. Quiere decir que el actual pueblo de Dios hoy es nuestra iglesia adventista del séptimo día. Y de acuerdo a esta cita, nos dice que hay un mensaje para la iglesia adventista del séptimo día. Y por lo tanto, este mensaje encuentra a la iglesia en un tiempo de crisis. Es decir, que solo quieren escuchar cosas halagüeñas, cosas, filosofías, fábulas, historias, cuentos, es lo que la iglesia quiere escuchar. Chistes, etc. Mas sin embargo, el mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se le aplica al actual pueblo de Dios. Sigue diciendo la inspiración. El Señor nos muestra aquí que el mensaje que deben dar a su pueblo los ministros que Él ha llamado para que amonesten a la gente no es un mensaje de paz y seguridad. No es meramente teórico, sino práctico en todo detalle. En el mensaje a los laodicenses, los hijos de Dios son presentados en una posición de seguridad carnal. Están tranquilos, creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. Después que pase este problemita que está sucediendo hoy, de una crisis económica que vamos a enfrentar todos, la iglesia se va a llenar. Y muchos van a creer, no, que la iglesia está progresando, la iglesia está esto y lo otro. Pero si esa gente que ha de venir y ha de aceptar el evangelio, si no les enseñamos bien, hermanos y hermanas, si están predicando mensaje de paz y seguridad, lo que estamos haciendo es que vendrá destrucción repentina sobre nosotros. Y Dios lo ha dicho, vendrá una destrucción repentina a nuestra iglesia, porque la iglesia también ha entrado en crisis. Por eso el Señor nos ha mandado estas señales y vendrán otras más. Esta es nada más el inicio de todas. Vendrán más señales. En el sol, la luna, las profecías han marcado todas las señales que han de venir. Y es por eso que la iglesia debe estar despierta. El mayor engaño, ¿qué es? En el libro Joya de los Testimonios, tomo 1, en la página 327, dice la inspiración: ¿qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea, sinceramente dicho engaño, no sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. ¿Y esto es lo que está sucediendo? El mayor engaño. Muchos hermanos, en vez de escuchar lo que estamos diciendo para sacudirnos, para que realmente podamos tener un cambio en nuestra vida, muchos estarán
buscando en internet, en YouTube, algo que les ayude para apaciguar sus pecados, en vez de que escuchen lo que tienen que escuchar para que dejen de pecar. Así es el ser humano. Por eso los profetas de Dios que fueron enviados antiguamente al pueblo de Dios, los mataban al mismo pueblo. El mismo pueblo mataba a los profetas de Dios. Sus mensajeros que el Señor enviaba a su mismo pueblo, lo mataban. Le envió a nuestro Señor Jesucristo y también lo mataron. Muchos de nosotros nos gusta acomodarnos. Queridos hermanos, prepárese porque usted se está preparando para hacer el vómito y no el cuerpo de Cristo. Yo quiero ser el cuerpo de Cristo, no quiero ser el vómito, ni tibio ni caliente, tibio, ni frío ni caliente, porque es tibio, es vómito. Tenemos que tomar decisiones en este tiempo de crisis. Se sienten seguros y están engañados. Qué triste estar seguros pero engañados. En el mismo libro Joya de los Testimonios, tomo 1, página 328 dice: a los que se sienten seguros por causa de sus progresos y se creen ricos en conocimiento espiritual, les cuesta recibir el mensaje que declara que están engañados y necesitan toda gracia espiritual. El corazón que no ha sido santificado es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. Jeremías 17:9. Se me mostró que muchos se ilusionan creyéndose buenos cristianos, aunque no tienen un solo rayo de la luz de Jesús. No tienen una viva experiencia personal en la vida cristiana. Necesitan humillarse profunda y cabalmente delante de Dios antes de sentir su verdadera necesidad de realizar esfuerzos fervientes y perseverantes para obtener los preciosos dones del Espíritu. Hermanos, ¿cuánto tiempo lleva usted en la iglesia? Ahora mi pregunta es, ¿ya se va a confirmar después de estas situaciones que están pasando? ¿Ya dejará de ser de lo que usted era? Prepárese, hermano y hermana. Hoy es el tiempo. Hoy todavía estamos en el tiempo de gracia. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy es el tiempo, hermano, de entregarnos en las manos del Señor y que el Señor pueda vivir dentro de nosotros, examinándolo todo y reteniendo lo bueno. Ahora usted se da cuenta que es necesario leer las profecías para saber qué hacer en tiempo de crisis. Gente inconversa en la iglesia. Tanta gente inconversa que entra en nuestra iglesia, hermanos. ¿Usted es un inconverso? En el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 15, a su debido tiempo podemos estudiar este tema con mayor profundidad, pero hoy vamos a hablar un destello de esta luz. Apocalipsis 12, 15 dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. En inglés dice flow, que quiere decir precisamente diluvio. Satanás arroja tras la mujer, la iglesia, un diluvio, agua para matar a la mujer, para ahogarla. Satanás saca agua, como un río, dice en otra versión, pero en inglés dice diluvio, para matar a la mujer. Pero, hermanos, ¿qué nos quiere decir todo esto? Se arroja agua. ¿Qué representará esa agua que Satanás arroja tras la mujer? En Apocalipsis capítulo 17,
versículo 15, dice la palabra. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblo, muchedumbre, naciones y lengua. ¿Qué representa entonces las aguas? Las aguas, hermanos, representan, de acuerdo a la palabra de Dios, representa gente. Ahora, si Satanás arroja tras la mujer agua como un diluvio, ¿se imagina usted una cantidad de personas mundanalizadas? Vamos a ver qué representa agua de acuerdo a la palabra de Dios. En Egipto las aguas representan mundanalidad. Vamos a analizarlo esto. En el libro de Jeremías capítulo 46, Jeremías capítulo 46, versículo, mire este texto es sorprendente. ¿Por qué digo que Egipto las aguas representan mundanalidad? Ahorita usted lo va a comprender. En Jeremías capítulo 46, Jeremías capítulo 46, versículo 7 y 8. Ponga atención a este texto. Jeremías 46, versículo 7 y 8, dice así. ¿Quién es este que sube como río? ¿Quién es este que sube como río? Y cuyas aguas se mueve como río. Egipto como río se ensancha. ¿Quién se ensancha como río? Egipto. ¿Qué es lo que arrojó Satanás tras la mujer? Agua como un río. Egipto como un río se ensancha y las aguas se mueven como río. Y dijo, subiré y cubriré la tierra, destruiré la ciudad y los que en ellos moran. Egipto, hermanos, que crece como el río en el Nilo, Egipto representa precisamente un río. Y Egipto en profecía representa la mundanalidad. Y esto es sorprendente, la mundanalidad representa Egipto. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 201, ahí dice claramente, me lleno de tristeza cuando pienso la condición de nuestro pueblo. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y se está yendo continuamente hacia Egipto. Ese texto representa a Egipto, la mundanalidad. Nos gusta el río que Satanás ha aventado tras la mujer. Nos gusta la mundanalidad. Hoy defínase, ser parte de la iglesia de Dios, ser parte de esa agua que Satanás está echando dentro de la mujer, es decir, dentro de la iglesia, para matar a la iglesia de Dios. Esto es sorprendente, hermanos y hermanas, porque estamos viviendo en tiempos difíciles. Una ola de inconverso, agua, entra en la iglesia. Una ola de inconversos. En el libro Conflicto de los Siglos, en la página 436 y 437, dice así: no ha sucedido otro tanto en casi todas las iglesias que se llaman protestantes. Cuando murieron sus fundadores, que poseían el verdadero espíritu de la reforma, sus descendientes se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Una ola, fíjense, ola, río, diluvio, una ola de mundanalidad invade la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Es sorprendente, hermanos. Mientras vivían los pioneros de nuestra iglesia, la iglesia se mantenía firme. Muriéndose los pioneros, entró esta ola de mundanalidad. Mientras vivían los apóstoles, los discípulos que nuestro Señor Jesucristo dejó, la iglesia se mantenía firme. Murieron los apóstoles, murieron los fieles hijos de Dios,
la iglesia se empezó a mundanalizar. Solo aquellos fieles mártires que continuaron y dieron su vida. Así ha pasado de generaciones en generaciones. Y esto es sorprendente. Una ola de mundanalidad, sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Porque están leyendo nuestra escuela sabática de esta semana, que se trató precisamente de las costumbres, de las tradiciones. Se darán cuenta que este texto es especialmente para nosotros. Las costumbres han entrado en nuestra iglesia. Y ahora es tiempo, hermano, de ponernos de parte la verdad, de lo que dice el Señor, y no lo que dice las costumbres, las tradiciones, el yo creo, el yo pienso, sino lo que dice el Señor, nuestro Dios. Hoy es el tiempo. De lo contrario, las crisis nos va a agarrar, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que hay entonces en nuestra iglesia? Hay trigo y hay cizaña. En Mateo capítulo 13, versículos 24 y 25. Mateo 13, 24 y 25. Mateo 13, 24 y 25 dice: y le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vino un enemigo a sembrar cizaña. Mientras Dios siembra el verdadero grano, también el enemigo siembra cizaña. ¿Pero cuál fue el problema? Que se durmieron los hombres. Y esto es un gran problema grande. Dormirse, estar dormidos, es el lugar correcto para Satanás, para hacer grandes cosas, sembrar cizaña. ¿Quiénes son los que encargados del campo, encargados de la iglesia? ¿Quiénes son ellos? En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 250 y página 251, dice la inspiración así: cuando estudio las Escrituras, me alarmo ante la condición del Israel de Dios en estos últimos días. ¿Quién es el Israel de hoy en los últimos días? Nuestra iglesia adventista del séptimo día. Se les exhorta a huir de la idolatría. ¿Qué es lo que es nuestra iglesia? De acuerdo a este texto, idólatra. Temo que estén dormidos y tan conforme con el mundo que será difícil distinguir entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. La distancia entre Cristo y su pueblo se amplía y se estrecha la que separa a los cristianos del mundo. Las señales de distinción entre el profeso pueblo de Cristo y el mundo casi ha desaparecido. Así como el Israel de antaño, ellos van a las abominaciones de las naciones que los rodean. Queridos hermanos y hermanas, y esto es lo que ha sucedido con nuestra iglesia por mucho tiempo. Ahora, si supieran lo que ha de venir y lo que ha de sacudir al pueblo de Dios. Los principios de dolores para nuestro tiempo es todavía una alarma que ha venido a nuestro pueblo. Todo lo que está sucediendo es por la culpa de nosotros, que no hemos sido fieles al llamado de Dios. Que en vez de aceptar el llamado de Dios, nos hemos estado rebelando continuamente al llamado de Dios. Por eso están viniendo todas estas situaciones. Porque si el pueblo de Dios se levantase, si el pueblo de Dios caminase en el camino correcto,
el Señor libera a su pueblo y llevará a su pueblo precisamente al lugar que Él tiene preparado. Pero nos guste o no nos guste, hay algo hermoso en las Sagradas Escrituras. El Señor traerá el tiempo de angustia cual nunca fue, para que el pueblo de Dios pueda buscarle. Porque en el tiempo de paz y seguridad, usted y yo no buscamos a Dios. Pero cuando viene la crisis, cuando viene la angustia, cuando las cosas se están poniendo difíciles, es donde despierta la fe de aquel siervo sincero y pueda unirse y buscar a papá, que es nuestro Dios. Pero si todo tenemos, todo como niño consentido, y no queremos hacer cambios, somos tan malcriados como cristianos, y en vez de unirnos con Dios y obedecer a Dios, vivimos una vida de libertinaje y decimos ser cristianos. Por eso la inspiración dice que no se distingue entre el que le sirve a Dios y el que le sirve al mundo, porque están iguales. Hoy tiene que hacer la diferencia. Y la diferencia es precisamente hacer un cambio. Por eso nuestros líderes, muchos, hemos estado dormidos, predicadores dormidos que están predicando a congregaciones dormidas. En el libro de Isaías capítulo 56, vayamos a la Biblia, Isaías 56, Isaías 56, versículo 10, mire que dice la palabra escrita, inspirada, a través de muchos años por el profeta Isaías, que hoy es una verdad contundente para nuestro tiempo. Isaías 56, versículo 10 y 11. Dice así la Escritura: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Verso 11. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen su propio camino. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Apreciables hermanos y hermanas, los atalayas están dormidos. De acuerdo a este texto, ¿usted cree que Dios está mintiendo? Yo sé que muchos creemos en la palabra de Dios y yo lo creo. Yo creo en la palabra de Dios. Y porque creo en la palabra de Dios, creo lo que está escrito. Porque la Biblia dice claramente que los atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos que no pueden ladrar, son soñolientos, echados de dormir, aman el dormir, y ellos son perros comilones, son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Pero ahora queremos entender en este tiempo. Hermanos, un juicio se aproxima a la iglesia. Y quiero que me acompañen. En el tiempo del profeta Jeremías llegó un juicio al pueblo de Israel en Jerusalén. El rey Nabucodonosor llegó y se lo llevó en cautiverio. Vaya, analicemos esto. Pero también el Señor ha de traer algo a su pueblo, y lo veremos en otro estudio. Pero en el libro de Jeremías hay algo sorprendente. Vamos a unirlo, el texto anterior de Isaías con Jeremías. Jeremías capítulo 8, miren esto, 8, versículo 7, dice así: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo,
La cigüeña conoce que es su tiempo. Y la tórtola y la grulla y la golondrina guarda el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio del Señor. ¿Qué es lo que debemos de conocer? El juicio que Dios ha de mandar a su pueblo. Los animalitos entienden, comprenden, saben del tiempo, conocen la profecía. Mas sin embargo el pueblo de Dios no entiende el tiempo en que estamos viviendo. Y es por eso que nosotros debemos estar alarmados, porque todo lo que ha de venir es precisamente un juicio que viene. Y de acuerdo a este texto bíblico, dice que la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tortola y la grulla y la golondrina guarda el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio del Señor. Por eso nosotros debemos comprender este tiempo, el tiempo en que estamos viviendo. Versículo 8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Quién están cambiando todo este plan? El escriba, el doctor de la ley, el que dice conocer todas las escrituras. Verso 9. Los sabios se avergonzaron. Va a haber un pueblo sabio. Se espantaron y fueron consternados. Y aquí que aborrecieron la palabra del Señor. ¿Y qué sabiduría tienen? El maestro de la ley aborrece la palabra de Dios. ¿Y qué sabiduría tienen? Queridos hermanos, nosotros somos llamados para ser parte del pueblo escogido de Dios. Les invitamos para seguir con nuestro estudio. ¿Quiénes son los que han de despertar en este momento de crisis? Si hemos de regresar nuevamente para ahora tomar realmente la paz de Dios en nuestra mente y en nuestros corazones, ¿quiénes necesitan despertar primeramente? Hermanos, la crisis que se avecina hoy es la crisis económica en todo el mundo. Pero después de esto, hermanos, viene y desde hace tiempo estamos en la crisis de nuestra iglesia, una crisis espiritual. Y usted que nos escucha, usted que está tomando nota y está analizando estos estudios, quiero decirle algo. Es tiempo que cambiemos. Dios lo está llamando. El que murió por usted y el que murió por mí fue el Hijo de Dios. Y usted y yo valemos mucho ante nuestro Dios. Pero necesitamos tener un cambio. ¿Un cambio de qué? Un cambio de nuestras costumbres e ideas. Es tiempo de entregarnos a Dios. Es tiempo de dejar el mundo y seguir a Cristo. De lo contrario, usted puede ser vómito. De acuerdo a la escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 16. Usted puede ser ese río, ese diluvio que Satanás ha arrojado tras la iglesia, la mujer, para ahogarla. Todo aquel que predica lo correcto y lo que es, lo que dice la palabra de Dios, ha sido enviado por Dios. Queridos hermanos, no buscamos nuestra propia gloria, sino buscamos la gloria que el Señor ha dado. Y esa gloria es la que iluminará toda la tierra, esa gloria bendita de la palabra de Dios. Que el cielo nos guíe y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros y que el Señor del cielo les bendiga. La pregunta es, ¿quiénes han de ser despertados?
y de qué han de ser despertados? Esto lo veremos en nuestro próximo estudio. El Señor del cielo les bendiga grandemente, pero antes de irnos, vamos a orar y que la paz de Dios los acompañe. Pero vamos a orar. Oremos. Señor del cielo, le damos gracias por este sábado que nos ha regalado. Bendiga a todos nuestros hermanos en todo el mundo, en medio de la crisis, en medio de las situaciones que nos estamos avecinando. Rogamos que su Espíritu Santo sea en nuestros corazones y en nuestra familia y en nuestro ser. Le pedimos, oh Padre, que su paz sea con todos mis hermanos, de igual manera con todos aquellos que sufren en el mundo. La crisis que estamos como pueblo, podamos salir hacia adelante, porque creemos en usted y creemos que usted hará todo por nosotros. Gracias, Señor, por sus promesas. Gracias, oh Señor, porque no ha abandonado a su pueblo. Y cuide, oh Señor, de todos aquellos que sufren, los necesitados que han de enfrentar una terrible crisis económica en el mundo. Señor, en sus manos nos encomendamos y cuide de su pueblo en toda la faz de la tierra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén.